Hola, hola, compañeras y compañeros de este diplomado de la cuarta escuela de verano del RIETS. Pues muchas gracias, me siento muy contenta por estar compartiendo con ustedes. Muchas gracias al compañero Eli por invitarme. Y en en el tema del diplomado que pudiera parecer controversial, pero también muy importante ante este contexto de una pandemia internacional que estamos viviendo, no solamente por la cuestión sanitaria, sino por todas las repercusiones sociales que ha habido, la aparente reconstrucción, la reconfiguración de una vida, de un fluido de vida cotidiana que traíamos, la experiencia del confinamiento, etcétera, que es esta parte de la inteligencia emocional. Es un gran tema para compartir en una escuela de verano y bueno, a mí me toca hablar un poco sobre las posturas críticas de esta cultivación de la inteligencia emocional desde el arte y la cultura. En ese sentido les tengo yo, y bueno, también eh, asumiendo el reto que implica para nosotras y nosotros como trabajadores sociales, como colegas, pero también en esta relación, digamos, de una relación pedagógica, pues el asumir el reto de todas las cuestiones virtuales y tecnológicas es que les tengo una propuesta diferente de cómo poder interactuar entre nosotros para este viernes 31 y para que ustedes pues puedan profundizar en este módulo sobre posturas críticas sobre la inteligencia emocional desde la perspectiva del arte y la cultura, que es que cada una y cada uno de ustedes pueda, no me mande un documento de respuesta, sino pueda también grabar un video corto de máximo 5 minutos en donde den respuesta a todas estas proposiciones, estas invitaciones, estos cuestionamientos que yo les tengo el día de hoy para compartir. Les voy a compartir justo, perdón por el pleonasmo, les voy a compartir la pantalla para que puedan ver y checar las preguntas que les tengo yo propuestas para que puedan ustedes profundizar en esta sección. La primera pregunta me parece que es una pregunta muy cotidiana, pues, ¿no? ¿Cuál es la expresión artística o práctica cultural que más te gusta? Vamos a ver en el curso, ya el viernes les estaré hablando un poco del matiz entre la expresión artística y la práctica cultural, ¿no? ¿Por qué hacer esta diferencia? Y bueno, sí sabemos que dentro de la dimensión de la cultura, que es vasta y enorme, ¿no? Una parte de ella pues tiene que ver con las expresiones artísticas, ¿no? Por eso también un poquito ya introduciéndoles en esta diferencia, ¿vale? La segunda pregunta es, ¿ejerces, recreas o promueves alguna expresión artística o práctica cultural y cómo te ha constituido como persona o cómo te ha ayudado a ti como trabajadora y trabajador social, a ti como persona? A todas y todos nos gusta hacer algo, aunque sea jugar un videojuego, grabar videos por TikTok, lo que sea, pero seguramente haces algo que se encuentra o que tú piensas que se encuentra fuera de tu labor profesional y me gustaría que nos pudiéramos compartir, ¿no? Pudieras compartir cuál es tu experiencia ejerciendo, recreando o promoviendo este tipo de expresiones. La tercera es si conoces alguna expresión artística o práctica cultural en tu barrio o comunidad que se le haya considerado o que se le considere como disruptiva. ¿Y por qué? Un poco que platiques de la experiencia, si es que conoces alguna, y si conoces alguna y explicando el por qué, pues también danos tu opinión acerca de cómo lo analizas y cómo lo ves. La cuarta es, si tuvieras que innovar tus esquemas de intervención social con alguna expresión artística o práctica cultural, ¿qué propondrías? ¿Qué harías? Si tuvieras que llevar
o si tuvieras que llevar ese gusto, esa exploración, esa construcción de la experiencia artística allá a tu intervención profesional, ¿cómo lo harías? Ese es un poco el sentido de esta pregunta. Y finalmente, que para eso es que grabé este video, para que lo puedan ustedes ver y rever si es que necesitan, hay una frase que ahorita van a entender el sentido del por qué la estoy citando. Poner el cuerpo y dar la cara. Y siguiente la pregunta, y lo van a entender mucho con el texto que les voy a leer, ¿cómo reinventar al trabajo social con arte y con cultura? Bueno, y me permito aquí un poco de hablarles, ¿no? De esto de poner el cuerpo y dar la cara. Es una cita que yo plasmé en el 4º capítulo de mi tesis doctoral, que es pública, la pueden checar dentro del repositorio de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Lleva por título Ante la descorporación y la anulación con signos de exclamación, no socavarán nuestra existencia, trabajo social de proximidad con familiares de los normalistas desaparecidos y asesinados de Ayotzinapa, Guerrero, México. Y en el 4º capítulo yo manejo un subtema que se llama Poner el cuerpo y dar la cara, la reedificación de un trabajo social creativo ante el dolor, que es una apuesta alternativa a intervenciones transicionales, ¿no? La posibilidad de construir nuevas epistemes de entendimiento sobre nuestra posibilidad de intervención social y que además yo la concibo como una propuesta de interpelación más que de intervención, una propuesta de interpelación a la construcción de subjetividades con miradas crítica y creativas, una mirada crítica creativa en el abordaje desde las fronteras de la danza, en mi caso, en el caso de la tesis, y el trabajo social. Y como les decía, esta es una cita, la frase de poner el cuerpo, dar la cara y construir la esperanza, es una cita de un maestro coordinador de la maestría en investigación del CENAR, de la investigación en estudios coreográficos, que se llama Javier Contreras Villaseñor. Les voy a leer un fragmento para que tengan un poco idea, ¿no?, de lo que yo les estoy proponiendo como reflexión en esta 5ª y última pregunta, y que ustedes me den su punto de vista acerca de cómo podríamos construir estas miradas crítico-creativas desde el trabajo social para lograr interpelaciones que construyan subjetividades más humanitarias y no serviles y no funcionales hacia un sistema que, por cierto, estamos presenciando pues su inminente desgaste, por lo menos, ¿no? Si no caída, su inminente desgaste. Y bueno, les voy a compartir fragmento de esta pequeña sección de la tesis doctoral. Hay que ir para saber, acompañar y caminar, no adelante, no atrás, sino junto a. Estoy cierta que la intervención social frente a este tipo de problemas, la problemática que abordo en mi tesis doctoral es la desaparición forzada y la desaparición forzada como violación sistemática a los derechos humanos, una violación grave a los derechos humanos, ¿no? Y estoy cierta que el trabajo social o la intervención social frente a este tipo de problemas como la desaparición forzada, así como el alcance de nuestra incidencia, no solo amerita un cierto nivel de espíritu que pudiera ser inclusive considerado como kamikaze, sino una cierta despreocupación por la crítica ante la falsa innovación, en la que también implica un compromiso que se extienda o que no se extienda al territorio. La proximidad con las personas, así como a sus territorios, es fundamental para poder hacer cualquier tipo de iniciativa en trabajo social dirigida a temas, en este caso, por el tema que yo trabajé, a temas dirigidos como la pacificación, la mediación de conflictos y la restitución del tejido social ante un panorama de tanto dolor, ¿no? De una estela de tanto dolor que nos dejó
que nos dejan estas prácticas de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos. Regularmente en las discusiones y reflexiones sobre las singularidades en nuestro gremio, como especialistas de ciencias sociales, salen como atributos y cualidades nuestra capacidad de cercanía con la gente, nuestras habilidades para trabajar en terreno y nuestra posibilidad para entablar contacto y vínculos con distintos actores de la comunidad. Pero yo me hago algunas preguntas. Ante ello, ¿qué nos ha hecho falta en el abordaje de un trabajo social que trabaje desde la perspectiva de la dignidad y de los derechos humanos, desde la perspectiva de los derechos humanos, pero desde los movimientos sociales, ¿no? ¿Qué nos ha hecho falta para atender y para abordar a las víctimas de violaciones graves como este tema de la desaparición forzada? ¿Cuáles han sido nuestras dificultades? ¿Realmente estamos reconociendo que también hay un trabajo social que se hace desde la subjetividad o con la potencia de la subjetividad de las personas y no desde la objetividad de los procedimientos institucionales? Esa es una gran pregunta y que seguramente estaremos profundizando el día viernes. En entrevista a mediados de los 60, Hannah Arendt, que los invito a buscar esa entrevista que está grabada, está en YouTube, ¿no? Es una entrevista larga que le hacen a Hannah Arendt, mencionó que, y cito a Hannah Arendt, entre comillas, un buen trabajo de campo produce una cantidad de nuevas descripciones. Una explicación relevante nos dice y muestra a un nuevo agente a la descripción y un entendimiento mayor de esa red que no se imaginaba. Cierro comillas y cierro cita de Hannah Arendt. Aunque no he seguido los patrones tradicionales en cuanto a la elaboración de los diagnósticos en mi profesión, me queda clara la propuesta de Hannah Arendt cuando nos dice que está hablando, que de lo que está hablando no solamente son descripciones en sí mismas, sino de la importancia de ir a terreno, de generar proximidades, de generar cercanías y que a través del contacto podamos conocer todos los ángulos posibles con las y los sujetos protagonistas de la cuestión social que estamos abordando. Ir y presentarse frente a las víctimas no solo con charlas, no solo con talleres o disposición de escucha, sino con las posibilidades de generar otros caminos, otras aperturas, otros espacios y acciones que nos lleven a producir, compartir y vivenciar experiencias en esa construcción de una nueva subjetividad en la que en mi tesis también trabajé a Theodor Adorno y desde la que en el sentido de Adorno nos propone mantener la idea, para el caso de la desaparición forzada, la idea de memoria, la idea de verdad, la idea de no olvido y la exigibilidad y la demanda, la digna demanda de justicia. Y lo cual me parece que en el tema que trabajé es una de las apuestas esenciales que se presentan en este capítulo de poder rearticular o reimaginar, reinventar la intervención social frente a la atención a víctimas de graves violaciones a derechos humanos. El clima de violencia que ha atravesado México de manera más cruda y sentida desde años atrás con la famosa y tonta, absurda guerra contra el narcotráfico instaurado por el expresidente rojo por la sangre que carga en su memoria, Felipe Calderón Hinojosa, ha golpeado duramente no solamente la economía o la estabilidad nacional, sino también ha golpeado duramente a la comunidad, la subjetividad, la dignidad de las personas y de las familias, haciendo que el sentido y las aspiraciones para paz, seguridad, tranquilidad sean pensadas como inalcanzables, estados en una constante incertidumbre y descomposición. Lo que el colega, mi gran tutor de mi tesis y mi gran director, que agradezco muchísimo que me haya apoyado, el doctor Alfredo Carballeda, cita en su libro, en un texto, perdón, que tiene muy bueno, que lo pueden encontrar en su blog de margen.com, sobre padecimientos subjetivos y los derechos sociales.
justo, ¿no?, aborda este tema de los padecimientos subjetivos y profundizaría en la importancia de la subjetividad en temas como los que se han abordado, como los que he abordado, o como todos aquellos que vayan ligados a estas graves violaciones a derechos humanos. Me parece que en ese sentido, la concepción del daño a la subjetividad o padecimiento subjetivo no es una situación personalísima que sucede solo en la víctima o en quienes se encuentran alrededor de él, sino que es un asunto de Estado y una cuestión social que debemos de atender. Y no voy a profundizar, pero después de esto hay obviamente una extensión, como lo citaría Soria. Las personas se enfrentan a nuevas pérdidas que resultan avallazadoras, masivas e incomprensibles, justo como también lo estamos viviendo en esta pandemia mundial. Estas pérdidas reeditan un sentido de vulnerabilidad. El dolor que se desprende de ellas se impone en los sujetos en diferentes formas. En un paralelismo, en palabras de nuestro colega, el doctor Alfredo Carballeda, cito, la transformación de sus derechos subjetivos en una suerte de opresión, donde en el conocimiento de sus biografías sobresalen la multiplicidad de derechos vulnerados. Y es en ese sentido por el cual yo hablo ya en otra, citando a otra gran compañera que es trabajadora social, pero que ya después se inclinó por la antropología del cuerpo, que es bailarina también, es una compañera argentina, Guillermina González, que también les invito a leer un texto que hay por ahí de ella, que les citaré o les hablaré de ese texto el día viernes, y la cito a la colega Guillermina González cuando nos dice, en la necesaria transversalidad para implicarse en la complejidad, debiendo revisarse la explicación unidisciplinaria de lo que nos acontece a las personas y por ende reflexionar sobre las metodologías aplicables. Y en ese sentido es que a mí me llevó esto, y de acuerdo también a las influencias que he tenido en el estudio del doctorado, sobre todo con el doctor Dussel, todas estas epistemologías del sur, desde una lectura crítica, desde la mirada latinoamericana de lo social, es que me lleva a pensar en esta posibilidad de transiciones epistémicas e interpelaciones epistemológicas que sí nos hagan un poco confrontar el paradigma de una metodología para la liberación o una metodología de la liberación aplicada a nuestras comunidades, a las familias, a las personas, que en un esquema de una intervención social que, como bien lo cito, se ha colocado, se ha situado de manera quizá muy cómoda dentro de la objetividad de los procedimientos institucionales, más allá o a veces depreciando o minorizando o no tomando en cuenta la importancia que tienen las subjetividades como una fuerza colectiva, como una fuerza de dignidad, como una fuerza ciudadana que tenemos las personas frente a estatus y sistemas que tienen el poder y que nos oprimen. Frente a la develación también de engaños sistémicos, como es quizá lo que estamos viendo ahora, mucha gente percibe o se siente en incertidumbre, pero mucho de ello es porque en este sistema neoliberal en el cual pues estamos viendo sus graves dolencias, y yo creo que una de las características de ese sistema neoliberal a nivel político, a nivel económico y también a nivel social son las ficcionalidades. El hacerte creer que podías o que tenías cierto estilo de vida, que había ciertos esquemas que te iban a brindar una seguridad, y vemos que no, ¿no? En muchos lugares del mundo, por fortuna aquí en México se está
queriendo, con una empresa y un movimiento bastante fuerte, tanto político como ciudadano, se está tratando pues de alguna manera reconstruir lo que nos dejó el sistema neoliberal en años pasados, pero si lo vemos a nivel mundial, pues esta ficiosidad, este engaño en diferentes niveles y esa depreciación por no cultivar los sentires, por no preocuparnos por la construcción de subjetividades que, como bien lo dice el doctor Dussel, afirmaran la vida y no y por ende fueran en contra de esta cultura de muerte o esta cultura de fascinación por la violencia, por la muerte y por la opresión, como también lo diría Boaventura dos Santos, por las prácticas de colonialismo, patriarcado y capitalismo voraz que tenemos. Eso es un poco lo que vamos a trabajar en el curso el día viernes y bueno, yo los invito, para eso les compartí un fragmento de mi tesis para que, ¿qué es lo que les implicaría a ustedes poner el cuerpo y dar la cara? ¿Cómo lo harían? ¿Y qué piensan de esto para poder renovar o para poder proponer otros caminos de abordaje de un trabajo social frente a un contexto nacional e internacional que necesita mucho de reformular ciertos esquemas en los que veníamos trabajando. Muchas gracias y nos vemos el viernes en el diplomado.